quedamos ayer, ¿no? Quedamos en, vamos a ver secciones en una curva. ¿Sí? Tenemos, para entender, digamos, qué va a pasar con una curva, tenemos que hacer algo que se llama el equilibrio de una partícula de sedimento, ¿no? En un fondo inclinado de un cauce en curva, ¿sí? El equilibrio de una partícula que está en el fondo de un cauce en curva, pero inclinado, ¿no? Dibujamos la sección y ponemos la partícula. Es una sección así. Tenemos la superficie del agua y esta es una sección en curva, ¿no? No quiere decir que esta es la curva, sino es la sección, pero es una curva. Pongo aquí la partícula, como hicimos ayer. Esta partícula tiene un peso para abajo así vertical, que es peso por unidad de área, ¿no? Y tenemos los dos componentes. Una componente perpendicular al fondo, así, que va a ser P sobre A por el coseno de alfa. Quedamos ayer que el alfa estaba aquí, ¿no? Luego la otra componente está en la dirección del fondo, así de esta forma, que es P sobre A por el seno de alfa. Si quieren dibujar alfa acá, se dibuja de esta forma así, con la horizontal, y esta es nuestra alfa, ¿no? Entonces tenemos una componente que es así, en un sentido contrario a esta, que es lo que vamos a poner tau por el seno de alfa, ¿sí? Si dibujamos esta, digamos, esta tiene la dirección del flujo está por ahí, ¿no? Así. Pero si yo pongo la partícula así, entonces, esta componente de aquí es la misma que dice P sobre A por el seno de alfa. O sea, es esta partícula de acá, ¿sí? Luego tengo esta y esta, que son los dos componentes de esta tau, solo la tau, ¿sí? No tau el seno de alfa. Esta tau está puesta aquí, pero es perpendicular a la pantalla, ¿no? Para que se lo imaginen lo que estoy haciendo aquí abajo. Entonces, ¿dónde está esta tau? ¿Cómo le puedo dibujar aquí? Es así. Esta es la tau, ¿sí? ¿Ustedes sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ok. Entonces, este ángulo de aquí le vamos a poner delta. Es otro ángulo. Entonces, aquí va a ser tau, de esta componente, por el coseno de delta. Y este de aquí es la tau seno de delta, ¿sí? Así es más o menos esta tau, ¿ok? Ahora, ¿qué es el delta? ¿Cómo le llamamos? Llamamos un ángulo en la dirección del flujo, en la dirección de la corriente. ¿Y dónde está el phi que mencionamos ayer? ¿Se acuerdan que quedamos que esta coeficiente de fricción es el tangente de phi, ¿no? El ángulo de rozamiento interno entre partes. Yo puedo poner el ángulo acá, ¿sí? Sí, esto va a ser el ángulo alfa. ¿Dónde está la dirección del flujo aquí? Va a ser aquí. Esa es la dirección del flujo por si acaso. ¿Ok?
Es la misma partícula, pero dibujé abajo para ubicar esta tau donde estaba, ¿no? Entonces, con esto, todos estos componentes significa algo, ¿no? Vamos a ver qué es, por ejemplo, la componente B sobre A por el seno de alfa. Esto es lo que le llamamos el peso en el sentido de la pendiente del fondo. Y tau, seno de delta, que apareció abajo. Este es lo que le llamamos el componente en el plano de la sección de la acción hidráulica, ¿sí? Luego teníamos otra componente que es la tau coseno de delta. Este es el componente longitudinal de la acción hidráulica, ¿sí? Ahora, en condiciones críticas, todas estas unidades, todos estos componentes tienen que ser iguales. Por ejemplo, este de acá tiene que ser igual que ese, porque estamos haciendo el equilibrio de esta partícula, ¿no? Pero vamos a ver cómo es. Entonces, en condiciones críticas, tenemos uno, P sobre A por el seno de alfa. Esta va a ser igual a la tau por el seno de delta. 2, tenemos también tau coseno de delta. Esta va a ser igual P sobre A por el coseno de alfa por F. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El coeficiente de fricción. Esta F de acá es el tangente del ángulo phi. Y todo esto de acá, los dos, ¿no? O sea, esta o esta, lo que le llamamos la resistencia del movimiento, ¿sí? O sea, la resistencia al flujo, ¿no? El ángulo phi ya sabemos que es el ángulo de rozamiento interno entre partículas. Ahora, vamos a ver estos ángulos, cómo podemos conseguir, ¿no? De esta delta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le calculo? ¿Cómo lo sé? Y esta alfa que hablamos ayer, tenemos phi aquí, entonces tenemos tres ángulos acá, ¿no? Y existen algunas relaciones para que yo pueda saber estos ángulos, cómo son, ¿no? O cómo lo identifico. Tenemos una ecuación o una relación como tangente de delta es igual a 10 por y sobre r, ¿sí? Esta y de aquí es el calado en la sección. Y este r de aquí, lo que le llamamos el radio, porque no se olvidan que estamos en una curva, ¿no? Entonces el radio de curvatura de la curva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una curva así, ¿sí? Entonces, si hablo de esta curva de aquí, ¿cómo identifico el radio de curvatura? Tengo que cerrar esto como que fuera un círculo, ¿sí? Y el radio de curvatura lo que va a ser acá, ¿sí? Esta es la R, lo que le llamamos el radio de curvatura. Tenemos otra ecuación, dice, tangente de alfa es igual al tangente de delta por el tangente de phi. O sea, con esta ecuación de acá, yo puedo saber cuánto es el valor de delta, ¿sí o no? Y esta delta le pongo aquí, ahí tengo dos ángulos. Si tengo el alfa, calculo la phi. Y si tengo la phi, calculo la alfa. Sí, algo así. Tengo que ver las ecuaciones. ¿Qué tengo que me falta? Tengo otra ecuación también, dice eso. Y dividido para y sub c es igual a r dividido para r c. Todo esto elevado a la 10 por el tangente de phi.
Con esta ecuación yo puedo calcular la phi. ¿Qué es todo lo que está aquí? R. Esto de acá, como quedamos, ya sabemos esto, ¿no? Este es el calado y este es el radio. Pero esto de aquí, donde dice Y sub C, esto quiere decir el calado. Identifico, pongo un punto, ¿no? En la sección, cualquier punto. Por ejemplo, pongo aquí un punto C, ¿sí? Como un punto de referencia. En este punto tengo que saber cuál es el calado y cuál es el radio de curvatura justo acá, en esta sección, del fondo acá, ¿sí? Entonces, sí, con esto ya puedo saber eso. Entonces, ese es el calado en el punto C y esto es el radio de curvatura en el mismo punto, ¿sí? Tiene que ser en el mismo punto. Y ya, con esto yo puedo calcular phi. Entonces, yo puedo utilizar esta ecuación primero para calcular phi, ¿sí? Luego voy a estas ecuaciones de acá y utilizo luego esta ecuación para calcular delta. Entonces voy aquí en esta ecuación, pongo delta cuánto es, phi cuánto es, y ahí calculo el ángulo alfa, ¿sí? O sea, yo puedo saber todos los datos en una curva, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a cambiar a otro tema. Tenemos una teoría, se llama la teoría del régimen, ¿sí? ¿Ok? Esta teoría del régimen son conocimientos empíricos, ¿no? Aplicable a la estabilidad de cauces en río que transportan sedimentos. Originalmente, esta teoría, cuando lo han hecho, tiene muchos años esta tarde, lo hicieron para canales abiertos, ¿sí? Únicamente para canales. Pero luego vino tres, cuatro personas que vamos a ver ahora, que hicieron modificación, ¿sí? A esta teoría para poder aplicarle a los ríos, ¿no? Pero para que sea aplicable a los ríos, debe cumplir primero ciertas condiciones. Estas condiciones son así, o sea, para aplicarla en ríos, se debe cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones son, uno, tiene que ser el régimen de río un régimen lento, ¿sí? Dos, caudal permanente. No quiere decir permanente que es constante, no. Permanente ya sabemos que es permanente, ¿no? O sea, es constante en el tiempo, o sea, no se cambia con el tiempo, pero no es constante a todo, a lo largo del río, porque no existe un caudal constante en todo el río, ¿sí? Tres, el cauce tiene que ser ancho, o sea, más o menos P sobre Y, pues el tamaño de la sección debe ser mayor de 3. D es el ancho de la sección y Y es el calado. No solo caudal ancho, sino también un caudal recto. O sea, yo no puedo utilizar esta teoría de régimen en las curvas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser cauce recto. E hidráulicamente liso, ¿sí? No es rugoso. Cuatro, y la última condición es que el material sólido transportado es fino, ¿sí? Esta condición ha puesto también antes, ¿no? Pero vamos a ver que uno de los que trabajaron por la modificación de esta teoría ya rompió también esta condición, o sea, hizo una modificación para que pueda también trabajar en material más grueso que no es solo fino, ¿no? Vamos a ver quiénes trabajaron en eso. Primero, tengo Kennedy.
1895. ¿Se imaginan hace cuántos años eso, no? Y está puesto dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones. La primera que dice que la velocidad es igual a 0,55 multiplicado por y, que es el calado, elevado a 0,64. ¿Sí? Esta, la velocidad en metros por segundo, y este es el calado en metros. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esta ecuación? Son ecuaciones interesantes, ¿no? Porque se imaginan que yo tengo el calado de una sección y es fácil medir el calado, ¿no? Y solo con el calado yo puedo calcular la velocidad. Pero la sección debe cumplir las cuatro condiciones que dijimos, ¿no? Si no cumpla, no se puede aplicar esta teoría. Entonces, mediante un calado, yo puedo calcular la velocidad, ¿sí? Con esta ecuación. Luego, pone una ecuación como esta también. Esa es la ecuación número uno, ¿eh? De Kenneth. La segunda ecuación que pone, realizando, dice que la velocidad es igual a 10,8 por el radio hidráulico elevado a 2 tercios por la pendiente a 1 tercio. Parecida a la ecuación de Manning, pero no es la ecuación de Manning, por si acaso, ¿no? Es diferente. Entonces, se imaginan, esto también es radio hidráulico en metros. Entonces, se imaginan que tenemos la pendiente, esta es la pendiente geométrica de la sección. El radio hidráulico es fácil conseguir por la geometría. Y esto va a ser el área por el perímetro, ¿no? Ya sabemos cómo calcular eso. Entonces, solo por la geometría y la pendiente, yo puedo saber la velocidad en la sección, cuánto es, sin tener. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando antes? Les dije, en el capítulo 5 vamos a ver ecuaciones que yo puedo utilizar si no tengo, por ejemplo, el aparato, el ADV, el que mide las velocidades, ¿no? Ahí sí se puede calcular mediante estas ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones puestas por Kennedy. Debe cumplir las cuatro condiciones. Siguiente, un señor se llama Lacey, y trabajó desde el año, o sea, los años 1930 y 1958. Ya vino después de Kennedy, ¿no? Y ha puesto tres ecuaciones. La primera dice B es igual a 4,831 por el caudal elevado a medio. Entonces, se imaginan que yo puedo irme a cualquier sección de río y mido el ancho. Es muy fácil medir el ancho, no en metros. Entonces, si yo mido el ancho, yo puedo calcular esta caudal del río mediante el ancho, nada más, ¿sí? Entonces, fueron ecuaciones bien interesantes y mucha gente lo utilizaba, ¿no? Pero otra vez repito, hay que tener cuidado que debe cumplir la sección o el cauce debe cumplir estas cuatro condiciones. Si no cumpla, no se puede. La segunda ecuación dice Ym es igual a 0,128 por el caudal elevado a 1 tercio para dm elevado a 1 sexto. Y esta es la segunda ecuación. ¿Qué es dm? Es el calado medio, ¿sí? Calado medio, en metros, ¿no? Y esta, diámetro medio del sedimento, en metros. Eso también está en metros. Diámetro medio. Entonces, esta ecuación también relaciona calado, caudal y diámetro del sedimento. Quiere decir, si yo tengo el diámetro del sedimento, y por la muestra es fácil tener esta, ¿no? Y con el calado de la sección, calado medio de la sección, yo puedo calcular el caudal. O si tengo el caudal y tengo esta, puedo calcular el calado, ¿sí? Pero lo que yo no puedo hacer aquí es que yo tengo el calado medio, tengo el caudal, y yo voy a calcular el diámetro medio, porque esto no se calcula como ya hablamos detalladamente de este asunto, ¿no? Esto no se puede hacer eso, sino esto sale de las muestras
de la curva granulométrica que yo debo tener una muestra. Si no tengo una muestra, no se puede hacer nada, ¿no? La tercera ecuación que pone y ahí es igual a cero. ¿Que ustedes sí me escuchan o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Sí, se escucha. es que me llegó un mensaje, pensé que era de ustedes que no, que se desconectó. 0.204 por dm a quinto sextos dividido para el caudal a un sexto. Y esta es ecuación número 3. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que relaciona caudal, pendiente y diámetro medio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí el caudal y tengo el diámetro, yo puedo calcular la pendiente. La pendiente esta es la misma I o la misma S que ponemos, que es la pendiente geométrica del cauce de la superficie del agua, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? O sea, se puede utilizar estas ecuaciones para tener o calcular un parámetro que no la tengo o no sé cómo calcular, ¿no? ¿Listo? Luego, la tercera persona y la última se llama Altonin, así. Ya está, vino el último, 1962. Y esto es lo que cambió, o sea, hizo una modificación para cambiar la cuarta condición. O sea, sus ecuaciones aplicables a ríos de grava y material más grueso. ¿Sí? Material más grueso. Y pone dos ecuaciones. ¿Sí? La primera ecuación, y m, o sea, el calado medio, es b elevado a alfa dividido para k. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. ¿Qué es b en esta? Esto es el calado medio. Aquí le pongo calado medio en metros. Este de aquí, ¿cuál es? El ancho de la sección, ¿no? Igual en metros. ¿Qué es k? Esto le llamamos el coeficiente de forma de la sección. O sea, viene de la geometría de la sección. Coeficiente de forma de la sección. Y alfa es un coeficiente que se calcula, a ver, de esta manera. ¿Sí? Esta alfa es igual a la tau cortante dividido para tau sub 0. ¿Ok? Todo esto elevado al 0.1. Ahí vamos a poner todo esto en la ecuación 1. A ver, esta tau cortante, ¿de dónde tengo esta? Ya lo tengo calculado del diagrama de Shields, ¿no? Y tau sub 0 ya tiene una ecuación para calcular. Divido los dos elevado a 0.1, ya tengo el alfa. ¿Sí? Entonces pongo acá. Entonces, esta ya es el calado, ese es el ancho y ese es alfa que está acá. ¿Qué me falta ahora? Este es el coeficiente de forma de la sección. Vamos a ver cómo identificamos esta coeficiente. Esta coeficiente acá, coeficiente de forma, ¿no? O sea, de la geometría. Tenemos entre 8 y 10 en ríos para ríos aluviales. Ahora la gente pregunta, ¿ponemos 8 o ponemos 10? Porque es entre 8 y 10. Hay gente que trabaja con 8
Otros trabajan con 10. Otros dicen, no, voy a poner el promedio de los dos, pongo 9 en las ecuaciones. Está bien todas, ¿no? No hay ningún problema, porque la diferencia es muy poca. Tenemos entre 3 y 5. Estas son cuando yo tengo orillas resistentes a la erosión. Entre 16 y 20. Igual en este caso puedo poner 3, puedo poner 5, puedo poner 4, que es el promedio. Aquí también puedo poner 16 o 20 o 18, que es el promedio. Estos son para orillas erosionables. Quiere decir que no tiene resistencia, o sea, al contrario de esta, ¿no? No tiene resistencia a la erosión, sino sí orillas con erosión, ¿no? Esto es lo que significa acá. Y ya con esto puedo saber cuánto es el valor de K. Pongo la ecuación de aquí, ¿sí? Entonces ya tengo esta, tengo esta. Ahora voy a ver cuál tengo y cuál quiero calcular. Si tengo el ancho de la sección, puedo calcular el calado medio. Y si tengo el calado medio, puedo calcular el ancho de la sección. Ahí está, ¿no? ¿Ok? La segunda ecuación que pone dice B es igual K prima por el caudal a un medio, todo esto dividido para I sobre un quinto. ¿Sí? Y esta es la ecuación número 2. Vamos a ver ahora, ya todo igual. Si esto es el ancho de la sección metros, esta es la pendiente geométrica y este es el caudal, ¿no? Pero aquí le ponen K prima, que es lo mismo, o sea, esto es el coeficiente de forma también, ¿no? De la sección. Pero le pone prima porque es diferente a la ecuación anterior, ¿sí? Esta K prima, tenemos dos maneras para obtener. Primero, según el rango que me da, o calculando con una ecuación, ¿sí? La primera dice que es entre 0.7 hasta 0.9, igual puedo poner el promedio 0.8 o cualquiera de estos. Esto en caso de ríos de montaña. Ahí está lo que ríos de montaña quiere decir ríos con grava o con partículas muy gruesas, ¿eh? O tenemos del 1.1 al 1.7, que son para ríos de arena o limos de llanura. Esta es la primera opción. Escojo de aquí. O calculando con esta ecuación, K' es igual N por K a quinto tercios, así. Todo esto elevado a 3 dividido para 3 más 5 alfa, ¿sí? Más 5 alfa. Alfa de aquí no es la misma alfa que vimos acá, ¿sí? No es esta alfa, por si acaso, ¿ah? Sino aquí en esta ecuación es el ángulo alfa que vimos en la sección, el ángulo de la pendiente. ¿Cuál pendiente? La pendiente del fondo, ¿sí? El que me salió en las ecuaciones que estuvo haciendo, ¿sí? Estos son los tres, o las tres personas que trabajaron en la teoría del régimen, y el primero ha puesto dos ecuaciones, el segundo ha puesto, ¿cuántas ecuaciones? Dos también, tres, ¿no? Tres ecuaciones, Lacey, luego Antonina ha puesto dos ecuaciones. Todas estas ecuaciones se pueden utilizar a la vez, ¿sí? Mientras se cumplan las condiciones. O sea, yo puedo utilizar la ecuación esta de acá para obtener el caudal, luego utilizo las ecuaciones de otro para calcular, por ejemplo, el calado medio, para calcular el ancho o calcular la velocidad, cosas así, ¿no? O sea, se puede combinar todo para poder tener las cosas que yo necesito en mi cálculo, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Esto es todo de la teoría del régimen, Dije una pregunta. ¿sí? ¿El n que está ahí es el n con el d50 o el n con la fórmula de Manning? Oh, la n de Manning. Solo en este método ha puesto dos n y puso una prima para diferenciar. Pero esta n de aquí es n de Manning que calcula de la ecuación de Manning.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, otra pregunta. Mm, ok. Ahora tenemos algo que salió algún tiempo, digamos, de moda, ¿no? Que todo el mundo nos pregunta, y vinieron de la Senagua, del Ministerio del Ambiente, a la Politécnica, ¿verdad? A pedirnos que le damos alguna capacitación, alguna cosa, para calcular algo se llama del caudal ecológico. No sé si escucharon esta palabra antes o no. ¿Sí? ¿Escucharon del caudal ecológico antes? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo le calculaban ustedes o cómo le hacían esto en sus trabajos? Bueno, ok, vamos a ver detalladamente, ¿no? Pero ¿cómo harían antes, según lo que yo he visto, que los técnicos de la Secretaría del Agua, del Ministerio del Ambiente, vinieron algunos, dimos algunas charlas ahí, únicamente decían que esto es el 10% del caudal del río y punto, ¿no? Porque ellos necesitan este dato, más bien los ingenieros ambientales, digamos, porque calculan cosas con eso. Entonces, como no sabían cómo se calcula, ellos le ponían el 10% del caudal del río, o sea, el caudal que está circulando, el 10% de esto es el caudal ecológico y punto, ¿no? Sin saber que está bien, está mal, pero está mal, ¿no? O sea, no se puede hacer así al azar, ¿no? 10% y nada más. Ok. ¿Qué es el caudal ecológico primero? O sea, la definición del caudal ecológico, ¿cuál es? Esto de acá, ¿qué es? ¿Qué definición saben ustedes del caudal ecológico? Es un caudal mínimo, ¿sí? Caudal mínimo necesario para mantener la vida de un río, ¿sí? O sea, es el caudal necesario, que es el mínimo, ¿no? Para mantener la vida en un río, ¿sí? En un río. Hay una metodología, digamos, o algunos pasos para que yo pueda identificar exactamente cuál es el caudal ecológico, ¿no? Esta metodología se basa en dos componentes. Primero, a ver, me alcanza aquí. Tenemos dos componentes, hay que tomarlo en cuenta. El primer componente es el componente hidráulica, como por ejemplo calado, velocidad, perímetro mojado, ¿sí? Luego tenemos el otro componente que es el componente biológico, ¿sí? Esta componente biológica no trabajamos nosotros, ¿no? Sino trabajan los ingenieros ambientales. Esto es lo que es el ecosistema fluvial, ¿no? ¿Sí? La composición, digamos, de la componente hidráulica con la componente biológica proporciona un gráfico, ¿no? Este gráfico
puedo identificar yo el caudal ecológico. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Primero, de la componente hidráulica tenemos perímetro, calado, velocidad. ¿Ya? Yo tengo que tener una curva por cada parámetro de estos. Yo tengo que tener un, una gráfica entre el caudal, todos tienen que ser versus el caudal, ¿no? Con Y, que es el calado de la sección de río. Pues, por ejemplo, me sale algo así, ¿no? No sé, estoy inventando esto, no sé cuánto sale, ¿no? Pero los pasos hay que seguir. Luego de esta, tengo que hacer otro gráfico, el caudal con la velocidad, ¿sí? Sale algo así, por ejemplo, ¿sí? Luego tengo que hacer por último una gráfica del caudal entre el perímetro y me sale algo así, ¿sí? Algo así, ¿no? Entonces, una gráfica por cada parámetro de la componente hidráulica. Luego, ¿qué hago? Los tres, este y esta, le pongo en un Excel, en un solo gráfico, ¿sí? En un solo gráfico. Me sale algo así. Entonces, yo tengo un gráfico grande así. Aquí está el caudal. Aquí está los tres parámetros que me van a salir, ¿no? Primero, tengo el del calado, es así. Luego tengo el de velocidad, ¿no? El que me sale así. Pongo los tres en una sola. Luego tengo la del perímetro, ¿no? O sea, esta va a ser calado. Luego tengo la velocidad. Luego tengo el perímetro, ¿sí? Los tres le pongo en una sola. Luego, ¿qué hago con eso? Tengo el Excel mismo. Hay una herramienta así en el Excel que se puede hacer algo que se llama interpolación de datos, ¿sí? O sea, el Excel le interpola todas las tres gráficas, todos los datos en una sola, ¿no? Y esto, por ejemplo, le dibuja también algo así. No sé cómo sale, ¿no? O sea, o puede salir un poco más, a ver, más grande, ¿no? La idea es, vamos a seguir esta línea hasta que, o sea, seguimos así, hasta que un punto queda la línea totalmente horizontal, ¿no? Donde está punto de aquí, tengo que poner una línea así. Entonces, esto es el caudal, ¿sí? Esto es lo que le llamamos caudal ecológico. No necesariamente que es el 10% del caudal de la sección, ¿no? Puede salir menos, puede salir más. Pero este es el caudal mínimo necesario para mantener la vida de un río. Y aquí podemos poner los tres, ¿no? Y, B y el perímetro también. Y aquí pongo el cero, ¿no? Con esto yo puedo, esta valor, la que me sale acá, este es el caudal ecológico o el caudal mínimo necesario para mantener la vida de un río. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en eso? Entonces, es un trabajo no es tan sencillo, ¿no? O sea, porque solo para hacer estas tres gráficas, yo necesito saber a lo largo de todo el río, de toda la sección que yo tengo, en diferentes calados, ¿sí? Debo saber el caudal cuánto es. Y para saber el caudal cuánto es, tengo que calcular, ¿no? O sea, para tener estos datos de aquí y tener la gráfica. Igual para la velocidad, debo saber con diferentes velocidades a lo largo de la sección cuánto me da cada caudal. Y ahí me da eso. El perímetro igual, diferentes perímetros de lo que hizo con esta calado y con esta velocidad, ¿no? El área, por el radio hidráulico, digamos. Entonces tenemos diferentes perímetros y vamos a tener diferentes caudales y ahí tengo eso. Y luego hago el trabajo de la interpolación de datos para que me da algo así. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta información igual es en función de a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo puedo hacer unas mediciones cada mes y me va a salir en esa sección diferentes valores de velocidad. Claro, lo mejor hacerlo es en épocas diferentes en el año, según
hidrología, ¿no? Sí, para saber qué es el caudal mínimo que debe tener este río, en qué época es. Sí, correcto es, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta o vemos a otro tema? Ok, vamos a ver otro tema. Tenemos el cálculo de la capacidad. ¿La capacidad de qué? Capacidad de río. ¿En qué? En que puede transportar agua y sedimentos. Eso es lo que le llamamos la capacidad del cauce, ¿no? Si es la capacidad del cauce que puede transportar. Esta es al contrario del caudal ecológico. O sea, la capacidad significa caudal máximo, ¿sí o no? Pero el caudal ecológico era caudal mínimo que debo tener en el río, ¿sí? Es el caudal máximo. ¿Por qué? Porque a veces, cuando yo tengo mucha lluvia, cuando se llena el río por completo todo el cauce de agua y luego se desborda el agua, ¿no? Justo el caudal del cauce lleno, este es el caudal máximo que yo debo calcular y debo saber. Esto le llamamos la capacidad de un río, ¿sí? El caudal del cauce lleno, ¿sí? Caudal del cauce lleno. ¿Cómo calculamos esta? Primero, tenemos dos formas, ¿no? La primera es mediante, escucharon este nombre, creo antes, ¿no? Le dieron en hidráulico, ¿o no? Darcy Weisbach. ¿Sí? ¿Escucharon este nombre antes? Sí. Esta, lo que trabajó más en flujo en tuberías, pero también aplicable a canales, y aquí vamos a utilizar para ríos también, ¿no? Esta pone una ecuación así, F por 1 para 4 del radio hidráulico por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Incluso esta velocidad al cuadrado sobre 2G es la carga de velocidad en la sección, ¿sí? Luego tenemos la ecuación de Manning, ¿sí? O sea, utilizó la ecuación de Manning que decía así, la velocidad es igual a que 1 sobre n por el radio hidráulico a 2 tercios por I a 1 medio. Esta es la ecuación de Manning, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo acá? O sea, yo quiero calcular el caudal máximo, ¿no? Entonces, lo que él ha hecho es, calculando la velocidad mediante la ecuación de Manning, y esta velocidad le pone en esta ecuación aquí al cuadrado, ¿ya? Luego, para calcular qué, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hacemos con esta f de acá? ¿Sí? Tenemos esta ecuación que relaciona n y el coeficiente, f es el coeficiente de fricción, ¿no? Tenemos n es igual al radio hidráulico a 1/6 por la raíz de f dividido para 8G, ¿sí? Entonces, con esto también yo puedo reemplazar, desde aquí, ¿qué saco yo? Saco la ecuación de f, ¿no? De aquí yo obtengo f. ¿Cuánto es? O sea, en ecuación. Y igual le voy a poner en la ecuación de Darcy-Weisbach. Y así yo puedo saber a la final cuánto es el radio hidráulico de la sección. Cuando ya tengo el radio hidráulico, tengo el área. Y cuando tengo el área, ya tengo la velocidad calculada mediante la ecuación de Manning. Yo puedo decir que el caudal es, se puede multiplicar área por velocidad, ¿sí? Y ahí tengo el caudal máximo. Pero con que este radio hidráulico sacó el área máxima, el área del cauce lleno, o sea, mientras el área mojada le llamamos, ¿no? Cuando el cauce está completamente lleno de agua, ¿sí? La segunda manera es mediante el coeficiente de Chase. Creo que escucharon también Chase, ¿o no? ¿Sí? Coeficiente de Chase.
Tenemos el coeficiente de Chasen. C es igual a la raíz de 8G dividido por F. ¿Sí? Entonces, calculamos esta mediante esta F. Esta F también se puede calcular, ¿ah? ¿Ok? Se puede calcular. Entonces, calculando el coeficiente de Chasen, luego utilicemos esta ecuación que es U a B, o sea, la velocidad para la velocidad cortante, que sabemos nosotros, ¿no? Es igual el coeficiente de Chasen dividido para la raíz de G. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí calculamos de esta ecuación. Primero debemos calcular el coeficiente de fricción, luego con esta calculamos el coeficiente de Chasen. Esta le ponemos acá, ¿sí? Esta la tenemos calculada, sabemos cuál es esta, ¿no? Esto de acá que es la velocidad cortante, el flujo, que es la raíz de, vimos y ustedes estaban calculando, ¿no? Por la pendiente, ¿no? Entonces, de esto calculamos esta velocidad. Cuando calculamos esta velocidad, entonces yo puedo decir es, ¿sí? La velocidad que me sale de esta, por el área de la sección ya tengo el caudal máximo o la capacidad de el cauce, ¿sí? Esto es nada más para poder calcular el caudal máximo en una sección que le llamamos la capacidad del cauce. La capacidad de qué? De transporte de agua y sedimentos. Es muy simple calcular esto, ¿no? Luego tenemos el tema de, yo puedo calcular también la resistencia al flujo en una sección, ¿sí? La resistencia al flujo. Tenemos algunas ecuaciones que ya conocemos, otras nuevas. Por ejemplo, si yo tengo granos pequeños, si yo tengo granos pequeños, quiere decir que no son gravas ni grandes, ni partículas grandes, tengo dos opciones. Pongo n, esto ya conocemos, de 50 a un sexto, dividido para 21. ¿Y esto para qué? Para una granulometría normal, ¿sí? O sea, si yo tengo granos pequeños, tengo granulometría normal, utilizo esta ecuación para calcular la n, todavía vamos a seguir, ¿no? Y si yo tengo granulometría extendida, pues voy a poner n es igual de 90 a un sexto para 26, de la ecuación de Strickler, ¿no? Y esto es para granulometría extendida. ¿Y cómo sé yo la granulometría extendida o normal o uniforme? Ah, ¿quién me puede contestar eso? Mm, ¿Quién puede decir? ¿Cómo sabemos que si la granulometría es extendida o normal quiere decir uniforme, ¿no? Con la ecuación del sigma g, Sí, de la era menor o mayor a 3. es de la desviación estándar geométrica del sedimento, que es la raíz de el D84 para el D16, correcto, ¿no? Si es que es mayor de 3 o menor de 3, ahí puedo saber. Entonces, depende de esto, yo puedo calcular este valor de n de Manning, ¿no? ¿Por qué es? Porque después de esto, para granos pequeños, primero la resistencia acá, ¿ve? Esta resistencia de acá significa el coeficiente de fricción. Esto es lo que quiero calcular, ¿eh? Esto es lo que representa la resistencia al flujo. Entonces, aquí voy a aplicar la ecuación 1 dividido para la raíz de F, que es el coeficiente de fricción, que es la resistencia al flujo, es igual a 2.4 por el radio hidráulico dividido para el d 50. Ahí depende, ¿no? A ver, le dejo sin eso. Ya le digo por qué.
y esto es a un sexto. ¿Sí? Con esto yo puedo calcular esta F. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dejé solo N a solo D? Porque esta, cuando tengo la granulometría uniforme, pongo el D50. Cuando tengo la granulometría extendida, pongo el D90. ¿Sí? Y con esto yo puedo calcular el coeficiente de fricción o la resistencia al flujo. ¿Sí? Ok. Ahora, tengo otra ecuación también que yo puedo utilizar. Tenemos una ecuación como esta también. Uno para la raíz de f, que es igual a 2 por el logaritmo de todo esto de acá, 14,8 por el radio hidráulico, dividido para acá. Y esta, K de aquí, es lo que ya mencionamos ayer, el coeficiente de von Karman, ¿sí? Coeficiente. Y K es igual a ¿cuánto era? 0,41, ¿no? Mencionamos ayer. Y con esto ya puedo calcular el coeficiente de fricción, ¿sí? Todo esto cuando yo tengo granos pequeños, puedo utilizar estas ecuaciones, ¿no? Pero si tengo ahora granos grandes, y cuando se dice granos grandes, quiere decir para ríos de montaña, por ejemplo, esto es lo que se encuentran todos los granos grandes, ¿no? Y con una gran pendiente también. Entonces, antes de aplicar esta ecuación, debo chequear algo, que Y sobre D 84, ¿sí? Es menor de 50. Y aquí dice D 84, no dice ni 50 ni 90. ¿Por qué? Porque con esta de acá, lo que le llamamos la macro para granos grandes, ¿no? Macro rugosidad, ¿sí? La macro grado. Si ya tengo granos grandes o ríos de montaña o me cumpla con esta condición de acá, entonces yo puedo utilizar esta ecuación para calcular F, el coeficiente de fricción, es 2, ¿sí? Por el logaritmo de Y dividido para el D84 más 1,4. Y con esto ya puedo calcular esta coeficiente de fricción, ¿sí? Tenemos tercer caso, ¿cuál es? Ahora hablamos del primero que eran granos pequeños, pero no dijo arena, ¿no? O sea, granos pequeños. Y aquí granos grandes. Y si tenemos fondos de arena, ¿cómo es el cálculo? Tiene otras ecuaciones, ¿no? Esos tres fondos de arena. ¿Cómo compruebo yo que tengo fondos de arena o no? Ponen aquí una ecuación como una referencia. Dice que el radio hidráulico de la sección para el D50, esto debe ser mayor de 2000. Si yo tengo calculado radio hidráulico y tengo el D50 de la muestra, de la sección de la curva granulométrica, divido los dos y es mayor de 2000. Entonces yo digo, puedo decir que el fondo es de arena. Sí, el fondo es de arena. ¿Cómo calculamos? Con dos ecuaciones. La primera es 1 sobre la raíz de f' es igual a 2,4 por el radio hidráulico para el D50 y esto elevado a un sexto. ¿Sí? Con esto, ¿qué saco yo? Calculo la f'. O sea, es una resistencia al flujo, o sea, un coeficiente de fricción 1 por decir, ¿no? Luego tengo que utilizar otra ecuación a la vez, que va a ser f doble prima es igual a la velocidad media en la sección
dividido para la raíz de G por el de 50. Y con esto calculo F doble primo. ¿Cuál de los dos tomo como coeficiente de fricción o la resistencia al movimiento? Ni esta sola, ni esta sola, sino tengo que sumar los dos. O sea, mi coeficiente de fricción va a ser la F' más F doble prima. Esta en caso que yo tengo fondos de arena y que cumpla con esta condición de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Vamos a ver un tema más y ya cerramos, ¿verdad? Y es posible que terminamos antes del viernes, ¿eh? Ya creo que para el jueves terminamos, creo. Si no, mañana, no sé. Ahí depende de lo que avanzamos. Si es que es así, ¿ustedes quieren tomar el examen el viernes? O mejor dejamos para el lunes para que estudien fin de semana, estos días. Mm, ¿Qué opinan ustedes? Para el lunes sería mejor. Sí, ¿no? Para que tengan todo el fin de semana y estudian bien y revisan bien las cosas, ¿no? Bueno, entonces quedamos para el examen 2, ¿no? Para el lunes a las 7, ¿eh? Entonces tenemos la influencia del transporte sólido o de sedimentos, quiere decir, ¿no? En el calado. O sea, vamos a ver si es que es cierto o no que el transporte de sedimentos en una sección o un tramo de río, un río, ¿tiene influencia a los calados o no? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuando están sedimentos en el fondo acumulados en un sitio y otro sitio que no tiene sedimentos, entonces el calado en el primer caso va a ser menor, ¿sí o no? Va a ser menor. Dibujamos una sección para ver cómo es. Aquí tengo la superficie del agua, aquí tengo el fondo, ¿sí? Tenemos sedimentos, ¿no? Sí, esos sedimentos están como de suspensión así. Y tenemos sedimentos, lo que es la carga de lavado, y tenemos sedimentos acumulados aquí, ¿no? En el fondo, de todos tamaños. Esta es la entrada del tramo y esta es la salida. Entonces tenemos a la entrada, tengo que medir el calado. Le vamos a poner Y. Y tenemos en la entrada una velocidad U del agua y un caudal Q minúsculo, que es el caudal unitario, ¿no? Caudal unitario quiere decir el caudal dividido para el ancho de la sección. En la salida tenemos aquí un calado, que le vamos a poner H, y tenemos una velocidad, le vamos a poner B, no U como decimos antes para diferenciar, ¿no? O sea, B. Y tenemos un caudal, entra solo al inicio o a la entrada, aquí entra solo el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua en la entrada es lenta, entonces no lleva sedimentos, no tiene capacidad para llevar sedimentos, pero en la salida, ya después de que pasó el agua aquí, ya está llevando sedimentos de acá o sedimentos de aquí, sedimentos de acá, ¿sí o no? Entonces tenemos un caudal unitario Q, que es del agua nada más, y tenemos un caudal unitario sólido, que es del sedimento, ¿sí? E igual tenemos una velocidad del sedimento, que le vamos a poner BS. Todo eso tenemos en la salida. Estos sedimentos que están aquí de la carga del lavado, estos de acá,
que le vamos a poner que tiene un caudal QSS para diferenciar a los demás, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son estos? Esta Q de aquí es el mismo de acá, ¿no? Pero claro, que es solo el caudal unitario del agua clara, sin sedimento. Claro que aquí entra un caudal y aquí otro caudal sale. Luego tenemos el QS, es el caudal unitario del transporte de sedimentos en el fondo. Vamos a poner acá, ¿sí? Y luego tenemos SQSS. Esto le vamos a poner el caudal unitario de la mezcla del transporte de sedimentos, del lavado y de suspensión. Todos estos, ¿no? Le vamos a poner esta QSS, ¿sí? Entonces, para saber si es que el transporte de sedimentos afecta al calado o no, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo el calado en la entrada, este de aquí. Entonces, debo calcular ahora el calado en la salida. Si me sale el mismo, o sea, este, igual a esta, entonces no hay influencia del transporte de sedimentos a los calados. Pero si hay diferencia, entonces sí hay. Pero siempre sí hay, o sea, sí hay diferencia. Este calado no es el mismo que acá. Entonces, si yo tengo un tramo largo de río, divido en tramos, ¿no? Ese va a ser el primer tramo. Calculo aquí el inicio y aquí el calado en la salida. El siguiente tramo, esta va a considerar como Y en la entrada, porque esta va a ser como entrada de la siguiente sección, y calculo en la salida el otro calado. Y así sigo a lo largo de todo el río, todo el tramo que quiero calcular. ¿Sí? Tenemos algunas ecuaciones aquí porque debemos definir todos estos parámetros, ¿no? Todos estos. O sea, todo esto entra en el cálculo. Entonces, tenemos la primera ecuación. Esta, BS. ¿Qué era BS? A ver, no pusimos acá, ¿o sí? Esta U es la velocidad del flujo en la entrada. Esta B es la velocidad del flujo en la salida. BS es la velocidad del sedimento en la salida, ¿sí? Porque aquí entra sin nada de solo agua, pero sale aquí agua y sedimento, ¿sí o no? Agua está aquí y el sedimento está acá. O sea, la velocidad del agua sola y la velocidad del sedimento sola. Hay una ecuación que yo puedo calcular esta velocidad del sedimento en la salida. BS va a ser igual a la velocidad en la salida del agua por uno menos la raíz de tau cortante dividido para tau. Observa. Esta tau cortante le tengo del diagrama de Shields y esta es la tensión inicial en el fondo que tenía una ecuación para calcular, ¿no? Era gamma por el radio hidráulico por la pendiente. ¿Se acuerdan o no? Esto de aquí, la que era gamma por el radio hidráulico por la pendiente motriz, ¿eh? Algo así. Entonces, ya tengo esta velocidad del sedimento calculada. Puedo ir a esta ecuación para calcular H mayúscula, que es el calado en la salida. Esta ecuación es una ecuación sumando, ¿no? Sumando todos los parámetros acá, sumando los parámetros a la entrada, ¿sí? Va a ser igual a los parámetros en la salida. Vamos a ver cómo queda esta ecuación. Entonces, un medio de gamma por y al cuadrado. Esta, por ejemplo, ¿qué corresponde? Gamma es el peso específico del agua, porque en la entrada solo hay agua, no hay sedimento. Y este es el calado en la entrada, más ρ por Q minúscula por U. O sea, aquí, ρ es la densidad del agua. Este es el caudal unitario del agua. Y esta es la velocidad del agua. Toda esta parte está en la entrada, ¿no? Va a ser igual todo lo que está en la salida. Tenemos un medio de gamma, pero aquí por H mayúscula al cuadrado, que es el calado en la salida, más ρ prima le vamos a poner, y ahora les explico cuál es, por Q. Aquí tenemos en la salida una mezcla, agua y sedimento. Entonces Q va a ser caudal unitario únicamente del agua, más aquí está el caudal unitario de los sedimentos en suspensión y de carga de lavado, y esto multiplicado por la velocidad B, que es la velocidad solo del agua en la salida. Luego más ρS por QS por BS, el que calculamos de esta ecuación de acá. Es, ¿sí? Entonces, fijamos aquí en esta ecuación que es, esta parte es solo agua, el calado.
Y esta parte de aquí corresponde a qué? El transporte de sedimentos de suspensión y de carga de lavado. Y todo este término acá únicamente del transporte de sedimentos en el fondo. ¿Sí? Con toda esta ecuación, como les dije, toda esta parte corresponde a la entrada de la sección y toda esta parte corresponde a la salida, ¿no? ¿Qué calculo de aquí? Tengo que calcular H, o sea, el calado en la salida, ¿sí? Debo tener todos estos datos y lo único que tengo que aquí calcular es la H aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué es la ρ prima? Esta de aquí, ¿sí? Es la densidad del agua con sedimento en suspensión, pero esta es la densidad solo del agua, ¿sí? Entonces esto es la densidad de la mezcla, agua y sedimento, pero en suspensión, o sea, corresponde a esto de acá. Aquí voy a tener ρ igual aquí, ¿sí? Y aquí voy a tener perdón, ρ prima, ¿no? Ρ prima. Aquí corresponde a estos sedimentos en suspensión, ¿sí? Vamos a ver, en el fondo tenemos también una ρ S, ¿sí? S. Y en la ecuación de aquí me salió ρ S, ¿sí? O sea, tengo tres densidades acá. S es únicamente del agua, esta es de la mezcla agua-sedimento en suspensión, y esto de aquí es únicamente la densidad del sedimento, ¿sí? En el fondo. ¿Cómo calculamos esto ahora? Esto ya es fácil, ¿no? Porque se puede calcular mediante la gamma S. ¿Se acuerdan? La gamma S igual aquí, rho S por G. Entonces yo quiero calcular eso. Entonces va a ser gamma S dividido para G. Y gamma S tenemos 2.65 toneladas por metro cúbico, ¿no? Y la rho del agua, 1 tonelada por metro cúbico, o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces esto es lo que me falta saber. Y esto ya es, me da esta ecuación para calcular esta densidad rho prima, que se calcula así. Rho prima es igual a rho más C por rho S menos rho, ¿sí? Y ahora, esto de aquí, ¿cuál es la C? ¿Se acuerdan cuando hablamos en el capítulo 3 del cálculo de transporte de sedimentos? Dentro del primer paso, el proceso que hicimos, teníamos las propiedades del sedimento, todas, 14, 15 propiedades. Entre estas 15 propiedades tenemos C, que es la concentración, ya tienen la ecuación de cómo calcular, o sea, deberían tener calculada la concentración dentro de las propiedades. Concentración del sedimento en suspensión, ¿sí? Y esto de acá es la densidad del sedimento en suspensión, ¿sí? Esto es, con esto yo puedo ya calcular esta y le pongo en la ecuación anterior para calcular H, que es la altura del agua en la sección de salida o en la salida de la sección, ¿sí? ¿Mm? ¿Alguna pregunta en esto? ¿Sí? Inge, ¿y la densidad del sedimento de suspensión? ¿Cómo se calcula o cuál es o de dónde se saca? A ver, esto lo encuentra usted en las propiedades del sedimento que hicimos, ¿sí? Ahí está. Ya. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, hay algo muy pequeño también, hagamos rápido, que es estimación del coeficiente de Manning, ¿no? Pero bueno, solo les doy aquí porque, como una referencia, pero no se utiliza esta tabla, ¿eh? No se utiliza. Acabamos y le mando este capítulo también, ¿eh? Aquí está detallado todo si alguien quiere revisar algo. Aquí lo que estamos trabajando era la influencia del transporte de alimentos en el... Aquí está la ecuación, ¿sí? Ok. Esto de aquí, estimación de los coeficientes de rugosidad de Manning, ¿no? Hay un
no sé, un órgano, un servicio que se llama el Servicio Geológico de los Estados Unidos, publicó una tabla como esta para estimar los coeficientes N de Mann. Pero ya sabemos nosotros cómo calcular esta y sabemos que no se toma cualquier valor así nomás, o sea, tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Por o mediante los diámetros del sedimento, ¿sí? Sea el de 50 o el de 90, según todas las ecuaciones que vimos. Pero esto le muestro, si publicó, pero después nadie se utiliza, ¿no? Pero solo para que tengan una idea o por cualquier razón que no pueden tener esta N calculada, ¿no? Entonces aquí dice, ¿qué dice? Clasifica el área en 6 zonas o 6. Dice, por ejemplo, la primera, hierba y prados, entonces N es 0.035. Si es que ya estamos hablando, por ejemplo, de zona urbana, entonces 0.10, así, ¿no? O sea, pero es una tabla muy general que no nos sirve de mucho en nuestro cálculo. No utilicemos, solo les muestro para que sepan también que el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó una tabla como esta, ¿no? ¿Está bien? Con esto terminamos el día de hoy.